El vampiro no llegó con violencia, esperó. Una noche, cansada de resistir, dejé la ventana entreabierta. Entró sin hacer ruido. Su mordida no dolió, pero lo cambió todo. El mundo se apagó lentamente y yo morí sin gritar. Durante días, mi cuerpo permaneció inmóvil. Dijeron que fue un error del cuerpo. No supe realmente qué ocurrió. Cuando desperté, el mundo era distinto. No era más brillante, sino más claro. Los sonidos tenían textura, las sombras tenían forma. Frente al espejo, no me reconocí del todo, pero tampoco me perdí. Entonces comprendí que la noche no era un castigo, sino un refugio, que no necesitaba huir ni parecerme a nadie más. El vampiro volvió, ya no como amenaza, sino como herencia. Juntas mirábamos el amanecer sin tocar la luz. No éramos iguales, pero compartíamos la misma forma de existir al margen del día. A veces todavía siento el impulso de esconderme, pero ahora sé que no debo temerle a mi reflejo, porque en la oscuridad, por fin aprendí a habitarme. Hola, ¿alguna vez has sentido que tu vida se refleja en un personaje de un cuento que has escuchado, en el personaje de un libro que has leído, o quizás de una película o serie que has visto? Pues yo sí, y me identifiqué mucho tiempo con la figura de un vampiro, con la figura de un ser que después de la muerte resucita como un ser más poderoso y más brillante. Hola, me llamo Aldo García, soy antropólogo físico y sexólogo, y hoy te quiero contar un poco de mi historia, vista desde una parte más reflexiva, desde la investigación incluso. Y es que, partiendo primero de la parte sexual como una forma de ver la vida, como una forma de ver la vida a través de los afectos, del deseo, de la vinculación y de muchas otras cosas que engloban nuestro ser sexual. Porque para yo descubrirme tuve que vivir varios aspectos de la vida, igual que tú, igual que todas las personas. Y esta parte empieza desde la escuela primaria. Hubo una anécdota donde en la escuela primaria se dividían dos uniformes. Para los niños había un suéter cerrado y para las niñas un suéter a botones. Hubo por ahí una confusión y a mí me compran un suéter a botones. Entonces, para el resto del grupo de los niños, de los varones, pues yo era una niña porque llevaba un suéter de niña. Sin embargo, para las niñas, pues no era una de ellas, era un niño. De alguna forma eso me hizo saber que yo era diferente, porque me sentía cómodo sin salir a jugar a los deportes con los niños. Había cierta incomodidad del que no me permitieran jugar a las muñecas con las niñas. Entonces desde ahí empiezo a construir como esta idea de la diferencia. Varias autoras como Judith Butler nos dicen que el género es algo que se performa y que se va reforzando con las ideas sociales, con la replicación de ciertas conductas. Pero después de este episodio, más tarde, en la adolescencia, me percato de un deseo el cual tampoco era común. Es decir, el que a las personas solamente les gustaran los hombres o que solamente les gustaran las mujeres. Y había algo distinto, eso es el sistema monosexual, presuponer que a todas las personas solamente nos va a gustar un solo género. Cuando no sucedía así, había esta culpa de no poder encajar con los cánones, con la norma de que solamente debían de gustarme unas personas y no otras. Pero es que además también había cierta inconformidad con mi deber ser. Se me exigía comportarme de alguna forma, hablar de otra forma en la cual no me sentía cómodo. Guillermo Núñez habla de una trilogía del prestigio, es decir, si eres macho de la especie humana, entonces eres hombre, por lo tanto masculino y heterosexual. Entonces, dentro de mi historia, fui identificando cómo esta deconstrucción era cada vez más diferente de esa trilogía. Es decir, heterosexual era algo que no encajaba. Se me insistía de que lo que yo representaba no era la masculinidad por hablar de una forma o por comportarme de otra. Pero el del ser hombre era algo que todavía me estaba planteando.
qué es ser un hombre o cómo debería ser un hombre. Y es que la misma sociedad se encargaba de decirme constantemente que lo que yo estaba representando no encajaba del todo en lo que se esperaría de un hombre. Y es que además, la propia Judith Butler dice como la construcción del género también dicta las normas del deseo. En pensarlo un poquito, ¿no? O sea, si eres una persona que se asume como hombre y te gustan las mujeres, entonces eres heterosexual. Si eres un hombre que le gustan otros hombres, entonces eres homosexual. Pero hay ciertos limbos, desde la bisexualidad, que es definida más comúnmente como el gusto por hombres y mujeres, aunque desde otras definiciones se entabla como algo distinto de la monosexualidad, ante la posibilidad de que te puedan gustar más de un género. Pero ¿qué pasa cuando quien habita ese deseo no se asume ni hombre ni mujer? Eres heterosexual, eres bisexual, eres homosexual. ¿Cómo actúan entonces las definiciones? Es ahí donde hay como un hueco, donde está una indefinición. La indefinición es una constante que aparece en mi historia varias veces. Era el suéter de niña, pero que no le encantaba es jugar con los niños, pero tampoco podía jugar con las niñas, entonces, ¿dónde quedaba yo? Más tarde, si no me gustan solamente las mujeres, pero tampoco me gustan todo completamente los hombres, entonces tampoco encajaba en algún lugar. Y esta indefinición muchas veces se perpetúa por la falta de información. Por ejemplo, ante la bisexualidad todavía hay muy poca información, investigación y muy poca representación. Todo el tiempo se nos dicta cómo es un hombre heterosexual. Para los hombres homosexuales hay incluso parodias, chistes de cómo deberían ser o cómo los ve la sociedad. Hoy en día ya menos o quizás un poco más respetuosas, pero todavía hay muy poca representación de cómo es alguien bisexual. Entonces, ¿cómo debería comportarme? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo me debería ver? Ante esa indefinición fue que escribo este cuento. Este cuento donde describo mi historia como un cuento de un vampiro. Ver en la infancia como este ser que me acechaba ya sabía que estaba ahí. Había una diferencia, pero todavía no la podía ver, no sabía cómo nombrarla. En la adolescencia, toparme de frente con este ser, saber que existe, saber que está ahí, verlo, pero tenerle miedo. Pero aunque yo le tuviera miedo, llega un momento donde este ser llega y me alcanza, ¿no? La mordida de un vampiro que llega y a través de esa mordida, pues morir, ¿no? Morir simbólicamente. Pero como todos los vampiros resucitan, darme cuenta que ese vampiro al que tanto miedo le tenía no era otra persona más que yo. Y es así como todas estas definiciones acerca del género, de la sexualidad, de cómo se negocia a lo largo de nuestra vida, todavía tienen mucho que enseñarnos. Desarrollar mucho el autoconcepto que cada uno de nosotros vive, desde dónde y hacia dónde ir. Las definiciones académicas muchas veces son insuficientes para el cómo nos habitamos o el cómo lo vivimos. En la autoetnografía muchas veces es criticado el sentido ético, porque en tu propia historia hay como estos personajes secundarios, ¿no? De quienes más estaban habitando estos espacios cuando tú los habitabas. Pero también quiero decir que la ética muchas veces es contar nuestra propia historia y no permitir que alguien más la cuente. Entre las personas queer muchas veces se nos ha visto como esos objetos de estudio. Y partimos hablando de personas queer como si no hubiéramos personas queer que pudiéramos hacer investigación al respecto. Eh, Hablamos de las personas queer como si nosotras no tuviéramos también esas herramientas para hacer investigaciones. Entonces, parto también de esta autoficción, la cual muchas veces ha sido socorrida por personas de la diversidad para encarnar y escribir nuestras propias historias. Y darme cuenta que ese vampiro, el que me acechaba y el que me perseguía, al cual le tenía miedo, no era otra persona más que yo misma.
Soy la que siempre se entregó al amor, la que sufrió sin una razón, quien me dijo sin una bendición. Soy la que humillada suplicó perdón, mi fe perdida me dejó herida, no había otra salida, no había redención. Tan injusto es mi pasar, la condena está a mi lado. Tengo culpa, siento que ahora yo solo soy.